Hola, vamos a grabar la corrección del comentario de texto que tenemos en pantalla. Es un texto escrito por Rosa Montero, que se llama Ponerse en pie y ha sido publicado en El País el 16 de enero de 2022. Lo primero que vamos a hacer es leer el texto y a partir de ahí darnos cuenta de qué podríamos incluir en el comentario. Tras una primera lectura, que no voy a hacer ahora porque entonces quedaría un vídeo muy largo, lo que yo creo que tendría que decir es que el tema del texto, ¿vale?, que sería la respuesta a la pregunta 1A, si esto fuera un examen de selectividad, sería algo relacionado con el poder del miedo, ¿vale? Más o menos algo así. Porque el primer párrafo me está contando una anécdota donde vemos lo importante o el papel o el peso que tiene el miedo en la reacción de este niño. Luego, en el segundo párrafo, lo que veo es, digamos, el miedo como efecto positivo, como que tiene algo de mucho poder, y en el tercer párrafo el miedo como elemento negativo. Por lo tanto, con eso ya estoy viendo las tres partes que tiene el texto y eso me permite asegurar que tiene coherencia estructural. Ya estoy hablando, como podéis ver, de la respuesta a la pregunta 1B, ¿vale? En la respuesta a la pregunta 1B nos pide las características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes. Y dentro de esta pregunta, lo primero que tengo que hablar es de las propiedades textuales, ¿vale? De las propiedades textuales. Tiene coherencia, temática, evidentemente, porque todo tiene que ver con el poder del miedo, que es lo que acabo de decir. Tiene coherencia estructural porque tiene las tres partes que os he dicho. Está, además, la estructura externa en tres párrafos está apoyando a la estructura interna, ¿vale? Una primera anécdota más narrativa y una segunda y tercera más expositiva, por así decirlo, y luego tiene coherencia local porque no se lleva a la contraria en ningún momento, ni a sí misma, ni a lo que, digamos, el sentido común nos plantea, ¿vale? Hay elementos que podríamos utilizar para justificar que tiene cohesión, ¿vale? Vamos a marcar alguno de ellos. Pueden ser conectores, aquí tenéis este pues bien. Pueden ser deícticos que hagan referencia a lo que ya se ha dicho antes, como sería este, al que. El miedo, me refiero al que parasita, al que se convierte, al miedo que, ¿vale? Aquí, como podéis ver, se está refiriendo a algo que sale anteriormente. Esto sería una anáfora. Y también tendríamos catáforas. Justamente eso se está refiriendo a algo que sale después. Ahí, como podéis ver, hay deícticos catafóricos. Valgan estos ejemplos, pero hay bastantes más, ¿vale? Tiene cohesión. Y tiene adecuación porque todo se ajusta al canal en el que estamos. Es un texto formal publicado en el diario El País y hay distintas maneras de justificarlo. El tratamiento que podemos ver, esto lo haremos mención, saben que está tratando de usted a los lectores, pues también ayuda a entender que está adecuado, ¿vale? En cuanto a las características lingüísticas, ¿vale?, podemos comentar varias cosas. Para empezar, podemos hablar del uso de los verbos y claramente vemos que el presente domina el texto, ¿vale? Ya sea la narración en presente, ¿vale? Aquí vemos que solo se ve, la corriente parece, aparece la hermana, coge al pequeño. Es una narración en presente, por una parte. Es verdad que hay algún elemento en pasado, como ese me llegó, que le da también valor narrativo al texto, pero es muy poco presente. Y luego, más adelante, cuando es más expositivo, ¿vale?, también utilizo el presente, pero este es un presente atemporal. Hay una dolencia rara, no es una dolencia que hay ahora. Vivimos inmersos, no es que estamos viviendo justo en este momento, ¿vale? Es un uso del presente que está presente, primero de manera narrativa. Hay un presente narrativo y hay un presente expositivo atemporal, ¿vale? Por otro lado, también vemos el uso de la primera persona, ¿vale?, también con valor narrativo. Me llegó, voy a cambiar de color para que me sigáis, ¿vale? Me llegó es una primera persona del singular con valor narrativo, pero luego vivimos, ¿vale?, llamamos, es un plural majestático, ¿vale? Majestático, que es ese plural inclusivo, que no es real, que no está hablando del propio autor, sino en general de todos los que le escuchan, que está utilizando Rosa Montero en este texto. ¿Qué más cosas podríamos contar de manera lingüística? Bueno, no hemos hablado de la pragmática, pero se podría comentar, porque serviría como punto de comienzo, ¿vale?, de nuestro análisis, pero ya medio lo hemos comentado. La pragmática es, por un lado, referencial, ¿vale?,
en el primer párrafo, aquí habría función referencial, y luego una más expresiva en el segundo y en el tercer párrafo. ¿Por qué digo más expresiva? Porque la sensación que tenemos es que aquí la autora nos está diciendo su visión o su punto de vista, ¿vale? Y aquí vemos que la función referencial tiende a ser más objetiva, ¿vale? Y esta objetividad la vemos en el uso del presente narrativo, por ejemplo, ¿vale? Y en la parte más expresiva hay una subjetividad, que es de la que podemos hablar ahora, por ejemplo. ¿Dónde se ve esta subjetividad? Me paso al azul para que me sigáis. Bueno, vemos, por supuesto, el uso de la primera persona del singular. Aporta subjetividad aquí, me refiero, ¿vale? Me llegó por Twitter, no es una acción subjetiva, pero a lo que yo me refiero, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de decir, de calificar algo como el verdadero problema, ¿vale? Lo malo, aquí vemos clarísimamente la subjetividad de la autora en el uso de ese tipo de expresiones valorativas o en el uso de la primera persona. Este ya lo he dicho muchas veces, también claramente no es objetivo, sino subjetivo, ¿vale? Hay una presencia fuerte de la autora en el texto. Además, otras cosas que podemos comentar es un cierto estilo conversacional que tiene la autora con los lectores. Este ya saben, por ejemplo, parece como que forma parte de una conversación. Ese ya lo he dicho muchas veces, que hemos citado antes. Tiene cierto estilo conversacional, ¿vale? Esta apelación al lector que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Apelaciones al lector. Llama la atención también. Y eso nos remite un poco a otro ejemplo que tenemos aquí, el bienvenido sea, pues el temor que aquí hay un conector. Fijaos, es que hay varios, ¿no? Eso ya nos remite a la parte más estilística, por así decirlo, dejarme que borre, ¿vale? Todo esto no sé si os ha servido, pero lo voy a borrar, porque ahora voy a hablar de la parte más estilística, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la parte más estilística, lo que vemos es que es un texto bastante plano, pero ciertas cosas que sí que podríamos comentar. Para empezar, el tono formal del texto. ¿Por qué decimos tono formal? Bueno, para empezar, ya saben, nos remite a la formalidad, ¿de acuerdo? Este trato de usted, ya lo hemos dicho antes, va apoyado con cierto léxico rebuscado o técnico. Por ejemplo, urba jubiete es algo muy técnico, la amígdala cerebral es algo muy técnico, el uso de utilización de adjetivos poco comunes como procelosas, ciertamente es más formal que otra cosa. No tiene tampoco rastros de coloquialidad, ¿vale? Como mucho me llegó por Twitter un meme, ¿vale? Pero al mismo tiempo, el hecho de explicar lo que es un meme implica, por lo tanto, que no es coloquial, sino que es formal. Hay cierto valor literario al utilizar alguna metáfora como pantano de angustias, ¿vale? Que esta alarma biológica, bueno, hay cierto uso de la metáfora. Yo creo que es más bien para expresarse con más claridad o para acercar lo que es muy técnico a un lector más divulgativo. Por lo tanto, tampoco hay elementos muy literarios o muy estilísticos, como mucho podríamos decir la sensación que transmite el texto. ¿Es un texto muy alarmista? No lo parece. Algún elemento del texto sí que podría remitirnos a eso. Por ejemplo, qué tremendo, que es otro rasgo de subjetividad, por cierto, que lo hemos comentado antes, pero no parece que es un texto más bien de opinión, sin más. Y con esto me lleva a la respuesta a la pregunta 1C. ¿Qué tipo de texto tenemos delante? Bueno, con la temática que tenemos, parece bastante claro que es un texto de tipo social. Alguien podría decir que es un texto científico por lo biológico de la amígdala cerebral, pero en realidad ese no es el tema del texto. El tema del texto es el miedo, ¿vale? Y el miedo es una sensación que tenemos más bien a nivel afectivo o a nivel personal. Por eso yo creo que es un tema que como mucho raya más en la psicología, es que es una ciencia social. Y es un texto expositivo, ¿vale? Porque no da la sensación de estar argumentando una tesis, y esa parte narrativa evidentemente no predomina en el texto. Por último, por el artículo, por el medio en el que se ha publicado, es un artículo de opinión. Si yo tuviera que hacer el resumen, claramente me marcaría 3 cosas muy importantes, ¿vale? Una anécdota, yo la comentaría porque es prácticamente medio texto. Una anécdota lleva al autor a reflexionar sobre el miedo, con el que podemos decir
que tiene un peso muy positivo, como demuestra los enfermos de Urogeite, y un peso muy negativo que nos lleva al estrés. Algo parecido a eso tiene que ser. Alguna cosa más que podríamos decir que, pues, que bienvenido sea o que nos quedamos para siempre. Alguna idea a lo mejor podríamos meter, pero en general esas son las ideas básicas del resumen, ¿vale? Y con esto, pues ya tenemos más o menos el vídeo terminado. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.